Bienvenidos, bien hallados. Este es el podcast Crónicas de Naina. Yo soy Naina y hoy voy a hablar sobre si es el yoga el que se adapta a ti o tú al yoga. Bien, hoy tengo a mi lado aquí a Nikita, así que no os extrañéis si escucháis algún movimiento o un maullido por ahí. Bien, vamos a ver si el yoga es el que se adapta a ti o tú al yoga. Me quiero centrar en esta frase que seguro que la has escuchado. Yo la he escuchado mucho. Al principio me sonaba como muy integradora, ¿no? El yoga se adapta a ti, no tú al yoga. Yo soy como soy y con mis circunstancias también puedo ser un yogui. Es muy integrador, por supuesto. No sé quién la ha acuñado, pero después de escucharla tanto, me parece una frase que no tiene nada que ver con lo que yo personalmente entiendo por yoga. Y por eso hoy la quiero analizar desde varios contextos. Y por supuesto, es mi opinión personal. Cabe diferentes interpretaciones. Voy a empezar. Por ejemplo, ya desde el primer momento en el que decides iniciar una práctica de yoga, eres tú la que se tiene que adaptar, la que tiene que adaptar su agenda, su horario, para incluir esta práctica en tu día a día. Luego, a medida que vas practicando y vas saboreando el resultado de la práctica, y no me refiero a nivel físico, que también, sino a algo más sutil, a esos cambios en tu persona, en tu estado de ánimo, en tu visión de cómo afrontar los problemas que se te presentan, etcétera, etcétera. Pues a medida que va surgiendo toda esta transformación, el yoga se va instalando en tu vida y eres tú la que se va transformando, la que se va adaptando. Adaptas tu alimentación, tus relaciones, tus intereses, hasta tus gustos por la lectura, ¿no? Si me centro a analizarla dentro del contexto de lo que es simplemente la práctica de asana, de postura, igualmente llego a la misma conclusión. La postura es la postura. Es el cuerpo el que se va adaptando a medida que va practicando la misma postura una y otra vez. Que llegue a conseguirla o no, o que necesite apoyos, es otra cosa totalmente diferente. Y no tiene nada que ver con que el yoga se adapte a mí, sino que es mi cuerpo el que va trabajando esa postura, el que se va abriendo, va creando espacios, movilizando las articulaciones. Y si te observas, vas a ver una evolución en tu condición física. Nuevamente eres tú, en este caso tu cuerpo, el que se adapta al yoga. Si me quiero liar todavía más y llevo la frase al contexto de los diferentes estilos de yoga que existen, podría tener un poco más de sentido, pero tampoco. Porque el que la práctica de yoga haya derivado en tantos estilos, me refiero a Hatha, Ashtanga, Nidra, Iyengar, etc., me estoy refiriendo a los tradicionales, que luego están el Power, Rocket, el aéreo y tantos otros. Pues que existan diferentes estilos es por los diferentes estados de la conciencia individual. A ver si me explico. Ya había hablado anteriormente en otros podcasts de la conciencia, de Purusa, Atman o el que ve. Da igual el nombre que le pongamos. A medida que la mente, que los pensamientos se van aquietando, el que ve, el Purusa, se empieza a manifestar. Hasta ahí, muy bien. Pero también su tipo de manifestación va a estar influido tanto por las impresiones generadas en vidas anteriores, que son los samskaras, como las que se han heredado en esta vida. Y además por los gunas que predominan en el individuo. Recordamos que eran sattva, raja o tamas, y la traducción corta era iluminación, movimiento o pereza. Pues bien, el que mi ser como persona individual se sienta atraído por un estilo u otro de práctica de yoga va a depender del estado de mi conciencia. Pero ojo, el estilo de yoga es solo un estilo, una forma de recorrer el camino. El fin es el mismo, la meta final es la misma.
Yoga Citta Vritti Nirodha. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Es el Sutra 1.2, el que dice lo que realmente es el yoga, el cese de las fluctuaciones de la mente. Así que cada estilo de yoga tiene sus directrices y su forma de practicar asanas, por lo que vuelvo a lo mismo. No es el yoga el que se esté adaptando, soy yo la que busco el estilo que mejor va conmigo y una vez que lo he encontrado, me adapto a las directrices que marca ese estilo. Bien, al poco tiempo de empezar a practicar yoga, un amigo me preguntó, ¿y qué yoga practicas? En ese momento realmente no supe qué decirle y le pregunté, ¿pero cuántos yogas hay? Y él me respondió nombrando los estilos de yoga, hatha, ashtanga, etc. En aquel momento para mí solo existía un yoga. Bueno, y ahora también. Yo vivo en un pueblo y en aquella época no existía tanta información como la que hay ahora. En internet apenas encontrabas unas clases grabadas en YouTube. Por lo que el yoga que yo practicaba y el que he conocido y el que he practicado durante todos estos años, incluso hasta ahora después de formarme como profesora, ha estado basado en los libros del maestro Iyengar, concretamente en dos. Uno de posturas, que se llama Luz sobre el yoga, y el otro es la traducción que hace Iyengar de los Yoga Sutras. Uno de posturas y los Yoga Sutras, nada más, o sea, no existían para mí ni estilos, ni modas, nada. Tampoco puedo decir que practicara yoga Iyengar, porque lo único que tenía era su libro, con la visión que él plasma de la práctica de yoga. Y realmente tampoco he practicado en un centro de Iyengar. Así que durante años hemos estado el libro de posturas, las 8 ramas del yoga, la esterilla y mi experiencia personal. Por lo que para mí el yoga, en el concepto más general, más amplio, el único concepto que hay, el que yo practico, es el mismo que practicaba hace cientos de años, el que nos recopiló Patanjali en los Yoga Sutras. Nuevamente, el yoga no se está adaptando, él sigue siendo el mismo. Soy yo la que lo integro, la que me adapto, la que me transformo, condicionada por las circunstancias que me rodean, por supuesto, pero siguiendo sus indicaciones. Krishnamacharya, el papá del yoga, se basaba en los textos antiguos, en los Vedas, en los Upanishads, en los Yoga Sutras, en el Hatha Yoga Pradipika, y él mantenía que la práctica de asana se tenía que adaptar a la etapa de vida de la persona. Es decir, que no va a practicar lo mismo un adolescente que una persona anciana. Para el adolescente se recomienda una práctica de asana intensa para quemar energía y para la persona anciana disminuir la práctica de asana y aumentar la meditación para centrarse ya en la búsqueda de la autorrealización en esa última etapa de vida. Igualmente, esto no significa que el yoga se adapte a ti, sino que en cada etapa de vida se le da importancia a una rama del yoga que es más factible de desarrollar en ese momento. Iyengar dijo, el yoga es muy democrático, está hecho a la medida de la persona que lo ejercita. Por supuesto, es la experiencia y la conciencia de la propia persona quienes van a determinar el nivel de implicación, el nivel de entusiasmo, el nivel de esfuerzo. Esto ya lo había comentado hablando del Sutra 1.22. El Sutra 1.2 dice, existen diferencias en la práctica entre quienes son blandos, moderados y entusiastas. Iyengar desgrana los diferentes tipos de estudiantes, practicantes o sadhakas, es lo mismo, en función del nivel de desarrollo de conciencia. Y nos cuenta que la conciencia, va evolucionando con la propia práctica. Él habla de un primer nivel, un nivel tibio suave, mridru, no sé si lo he pronunciado bien, con una práctica lenta.
indefinida e indecisa. Luego un segundo nivel, un nivel medio, madhya, con una práctica metódica y disciplinada. Le sigue el tercer nivel, adhimatra, un nivel intenso. Aquí la práctica es científica, significativa, determinada y decisiva. Y por último, el cuarto nivel, el supremamente intenso. A ver si lo pronuncio bien. Tipra Sambegin Adimatratanam, más o menos, que significa con religiosidad y pureza en la práctica. Así que puede que la práctica sea suave, como ir 1 o 2 veces al gimnasio por semana, o puedes intentar integrarla y que la práctica sea diaria. Ahí es cuando la intentas integrar y cuando empiezas a darle importancia, cuando comienza tu sadhana, tu camino dentro del yoga. Es cuando tu práctica se vuelve regular, cuando te adaptas para que el yoga permanezca contigo. Da igual las circunstancias. Por lo tanto, eres tú quien se adapta, eres tú quien se transforma, no el yoga. Honestamente, ya como conclusión, después de toda esta exposición, a mí esta frase, el yoga se adapta a ti y no tú al yoga, me sugiere darle motivos, darle una justificación a mi mente para que sea perezosa. Bueno, pues como el yoga se tiene que adaptar a mí y hoy no me apetece practicar, pues no practico. Como es el yoga el que se tiene que adaptar a mí y no llego a esta postura, pues no me esfuerzo. Como es el yoga que se tiene que adaptar a mí y no me apetece seguir una disciplina, y así. No sé si también lo sientes de esta manera. En fin, por mi parte esto es todo y estoy abierta a debatir sobre otros puntos de vista sobre el significado de esta frase. Mi Instagram es @naina.veda. Escríbeme y hablamos. Y al final, Nikita se ha portado muy bien. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Namaste.